Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de noveno grado. En esta semana vamos a tocar el tema corriente eléctrica, pero antes de hablar de la corriente eléctrica, vamos a estudiar o a recordar un poco acerca de los átomos. Recuerden que toda la materia está conformada por átomos y los átomos a su vez están conformados por tres partículas esenciales, que son los neutrones y los protones, que se encuentran en el núcleo del átomo. Los protones son de carga positiva y los neutrones pues no tienen ninguna carga. Y los electrones que se encuentran en la corteza o en los orbitales alrededor de ese átomo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con estos átomos? Estos átomos, al estar uno cerca del otro, los electrones que se encuentran en las capas más externas tienden a moverse. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza de atracción que los mantenga unidos al núcleo. Entonces estos electrones que se encuentran en las capas más externas tienden a moverse de un átomo a otro, y de esa manera hay un flujo o hay un paso de corriente, o sea, de flujo de electrones a través de un material, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Corriente eléctrica. Antes de profundizar en este tema de corriente eléctrica, vamos primero a conocer el concepto de corriente. La corriente, ¿qué significa? Corriente es el sinónimo de flujo. Entonces, y cuando nosotros estamos hablando de corriente o flujo, quiere decir que existe un movimiento. Una definición podría ser que una corriente es un flujo de alguna cosa o algo a través de un medio. Como por ejemplo, cuando tenemos el paso de agua a través de una tubería. El flujo es el agua, ¿verdad? Este flujo va a través de un medio, es un tubo. Entonces estamos hablando de una corriente de agua. Ahora, en nuestro caso, que estamos hablando de flujo de electrones, entonces la corriente ya no es agua. Ahora estamos hablando de corriente de electrones o flujo de electrones. El flujo de electrones lleva una dirección en específico. Este flujo de electrones va a través de un medio. El medio conductor son los metales. Los metales que más se usan en la industria son el cobre y el aluminio. El trabajo de la corriente eléctrica es encender obviamente este bombillo. Entonces, la corriente sale de esta pila o de esta batería, sigue esta dirección, atraviesa el filamento del bombillo y sale y llega hasta polo tierra. Este término de tierra obviamente lo vamos a ver más adelante. La corriente eléctrica es como el movimiento de gotas en una tubería de agua, suponiendo que las gotas son llamadas partes pequeñas negativas, conocidas científicamente como electrones, teniendo así que la tubería de agua sería el cable eléctrico. La corriente directa continua se llama así porque es una corriente eléctrica que se mueve en una sola dirección, como un río. Un ejemplo de la corriente directa son las pilas, porque se mueven las partes pequeñas negativas, o sea los electrones, de un extremo positivo al extremo negativo. Siempre van en un solo sentido. La corriente alterna, por lo contrario, siempre cambia su dirección de movimiento, como por ejemplo el río. Es decir, primero iría a la derecha y luego a la izquierda, o al revés, ya que cambia su extremo positivo por su extremo negativo constantemente. Esta corriente eléctrica sirve para transportar energía eléctrica a lugares como lo son hogares, empresas, fábricas, entre otras cosas.